un podcast de Cooperativa. ...1946... El terror se expande a sus anchas sobre la ciudad de Texarkana, Estados Unidos. Una ciudad pequeña, habitualmente tranquila, a poco menos de 300 kilómetros de Dallas. Un asesino en serie aterroriza a sus habitantes. Sus crímenes ocurrían durante las noches del fin de semana. La mayoría, principalmente en caminos de amantes, zonas aisladas o tramos de carreteras donde parejas estacionaban para tener un momento de intimidad. El asesino, usando una máscara de tela blanca, abordaba a sus víctimas y les disparaba a quemarropa. 5 fueron sus víctimas entre el 22 de febrero y el 2 de mayo de 1946. En el pueblo los llamaron asesinatos a la luz de la luna. Lo apodaron como el asesino fantasma. Actuaba cada 3 semanas y sus crímenes generaron una verdadera psicosis en la ciudad. Un estado de pánico que duró meses. Muchas personas se armaron y las familias se encerraban en sus casas al atardecer, mientras la policía reforzaba sus patrullajes por las noches. Los crímenes nunca se resolvieron, solo dejaron dudas y un cliché para el cine de terror adolescente. Incluso la historia del asesino que atacaba a parejas en automóviles llegó al cine en 1976, en la película La ciudad que teme al ocaso. It was a happy, peaceful time until the Phantom Killer struck. For 4 months, he held an entire city in the icy grip of terror. Cuatro años después de estrenada aquella película, en Chile, una seguidilla de asesinatos comenzaron a quedar al descubierto, uno tras otro. Los ataques se sucedían y tenían como blanco a parejas en automóviles, en un país que prácticamente desconocía a los asesinos en serie. El pánico se apoderó de la costera ciudad de Viña del Mar y empezó a tejerse una de las tramas policiales más impactantes de la historia de Chile. Soy Patricio Chacuri y esto es Relatos Policiales. En este capítulo, morirán el martes al amanecer. Alfredo me dijo que no bajara porque no eran policías. ¿Cuántas personas eran? 2 personas. Entonces el hombre metió la mano y empezó a golpearlo. En la cabeza, en la cara, donde llegara, y después de eso le disparó. Estos 2 homicidios estarían ligados a 6 anteriores crímenes. Recuerdo, por ejemplo, a un ex prefecto de investigaciones haber llorado de impotencia porque estaban perdidos. La verdad es que el paso no es muy positivo, por el momento. ¿Eso quiere decir que no hay pistas concretas todavía? No tenemos nada. Y había gente que también acusaba a otros que eran psicópatas. Mi vecino sale en la noche, así. Condena a pena de muerte a los reos Carlos. El 26 de enero se fija la fecha para aplicar la pena de muerte a Sagredo y Top Collins, y son seleccionados los 16 fusileros que viajarán a Quillota. El foro de Raquel Correa en Cooperativa. Es el Chile de 1980. Estamos bajo la oscura sombra de la dictadura que busca validarse a través de una nueva constitución. Radio Cooperativa abre hoy sus micrófonos para recoger distintas posiciones frente al proyecto de nueva constitución que será plebiscitada el próximo jueves. Meses antes, también en 1980, eran dinamitados los hornos de Lonquén, escenario del horror de los primeros hallazgos de restos de detenidos desaparecidos. Los carabineros mataron a ellos. ¿Y eso eran civiles los que los sepultaron? Civiles, gente trabajadora. ¿Llegaron a ellos? En enero se emitía el último capítulo de El Chavo del Ocho, un asesino psicótico. Llega a las pantallas del cine con Jack Nicholson en El Resplandor. Here's Johnny. Pero a veces la realidad supera la ficción.
En esta historia, asesinos psicóticos sembrarán el terror en Viña del Mar. Durante 15 meses van a matar a sangre fría a una decena de personas y a violar a al menos 4 mujeres, sin pistas, sin saber qué hacer. La negligencia policial quedará en evidencia y pasará 1 año y medio para que las piezas del puzzle comiencen a encajar. La trágica secuencia comenzó durante los primeros días de agosto de 1980. Jorge y Carlos se reunieron en la plaza de Viña del Mar, donde abordaron un microbús. Jorge Sagredo Pizarro era un hombre de estatura mediana, de ojos claros, bigote y patillas pronunciadas, mejillas gruesas, de carácter fuerte. Lo apodaban Cabezón. Carlos Alberto Top Collins era alto y delgado. Su caminar torpe denotaba su inseguridad. El primero estaba por cumplir los 25 años. Carlos ya tiene 30. Ambos aparentan más edad de la que cargan. El microbús los deja en el camino El Olivar. Se bajan frente a una sede universitaria. Su idea es salir a parejear, un término que utilizan para el acto de asaltar a parejas que buscan algo de intimidad en parajes apartados de la ciudad. En ese empeño, divisan un automóvil, un Austin Mini con 2 ocupantes en el interior. Ya tienen un blanco. Enrique Gajardo era un técnico eléctrico y profesor universitario de 35 años. Esa noche, del 5 de agosto de 1980, lo acompaña una mujer, joven, delgada, de pelo largo. Ambos conversan sin saber que 2 asesinos los acechan. Desde atrás, Jorge Sagredo se acerca sigilosamente por el lado del conductor. Carlos Top Collins hace lo propio por el lado del copiloto. Enrique Gajardo nota que alguien se acerca, abre la puerta del auto para salir y al ver que Sagredo lleva un arma se abalanza sobre él. Comienza el forcejeo y el profesor recibe un disparo. Al día siguiente, un grupo de jóvenes encontró el cuerpo de Gajardo en las inmediaciones del Jardín Botánico de Viña del Mar. A algunos kilómetros, apareció un automóvil desbarrancado en las cercanías de una concurrida avenida. La policía no tardó en unir ambos puntos, pero sin imaginar lo que vendría. El profesor Enrique Gajardo Casales se transformaba en la primera víctima de una seguidilla de asesinatos a sangre fría. ...12 de noviembre, 1980. Cae la tarde en la ciudad cuando Jorge Sagredo y Carlos Top Collins se reúnen nuevamente en la plaza de Viña del Mar con la intención de salir a parejear. Visten parca y pasamontaña, se dirigen hasta el sector de Sausalito. Estacionado en la zona del balneario, divisan un automóvil Renault oscuro. Tiene las luces apagadas. En su interior están el ginecólogo Alfredo Sánchez y su novia, Luisa Bole. Están comprometidos. Pronto se van a casar. Tal como la vez anterior, Jorge y Carlos se acercan al vehículo, lo rodean sigilosamente. Sagredo toca el vidrio del conductor. Le pide sus documentos, como lo haría cualquier policía. El doctor Sánchez duda, saca su cédula de identidad, baja el vidrio, demora, sospecha. Ante la tardanza, Jorge Sagredo lo golpea con la pistola y ahí comienza un forcejeo, una discusión, comienzan los gritos. Le dispara 2 veces. Malherido, Alfredo Sánchez fue trasladado a un hospital, donde murió a los pocos minutos. Su prometida, Luisa, fue violada por los asesinos, pero sobrevivió al ataque. Su testimonio permitió a los investigadores elaborar un primer retrato hablado de los sospechosos. Alfredo me dijo que no bajara porque no eran policías. Entonces el hombre metió la mano y empezó a golpearlo en la cabeza, en la cara, donde llegara, y después de eso le disparó.
Al día siguiente, los diarios locales vincularon el crimen del profesor Gajardo y el del médico Sánchez. Aunque las autoridades negaban cualquier conexión, por primera vez se comenzó a hablar públicamente de la posibilidad de estar ante un psicópata. Carabineros y la policía de investigaciones buscaban a los asesinos, sin resultados. A fines de 1980, una pista clave tocó la puerta de un cuartel policial, pero fue ignorada. Una mujer que se identificó como Inés llegó a una comisaría Viña Marina alterada a hacer una denuncia. Minutos antes había estacionado su automóvil para hacer algunas compras. En el interior del vehículo dejó a su hija de 12 años. Una vez que Inés ingresó al local comercial, sintió los gritos desesperados de la niña y al correr alarmada, divisó un hombre mostrando sus genitales a la menor por la ventana del auto. El tipo se echó a correr, escapó, pero Inés, indignada, se subió a su vehículo y lo siguió por varias cuadras, tocando la bocina para alertar a otros conductores. En ese momento, el hombre sacó un arma y disparó 2 veces. Ni Inés ni su hija resultaron heridas. El parabrisas de su auto quedó destruido y, como pudo, Inés manejó hasta la comisaría para hacer la denuncia. Los carabineros que tomaron la declaración de la mujer se quedaron mirando. Podía tratarse de uno de los psicópatas. Así pasaron varias semanas, hasta que Inés fue llamada por la policía para participar de una ronda de reconocimiento. Le mostraron a algunos detenidos para ver si entre ellos identificaba al hombre que atacó a su hija y luego disparó a su auto. Pasó el primer detenido. Ese no es, dijo Inés. Le mostraron al segundo. Tampoco. Cuando el tercer sospechoso fue ingresado a la habitación, Inés se puso nerviosa. Miró de reojo, inquieta. Ese es el tercer detenido. ¿Está segura?, preguntó un policía. Inés respondió: no el detenido, el carabinero que lo lleva. Ese es, él nos atacó. Ese carabinero era Jorge Sagredo. Jorge Sagredo y Carlos Topcollins eran carabineros de la primera comisaría de Viña del Mar. Los asesinos que la policía buscaba estaban en sus propios cuarteles, pero el reconocimiento de Inés no fue suficiente para investigar. Ni siquiera se plasmó en los registros policiales. Su denuncia quedó en nada, y pronto los psicópatas volverían a atacar. ...28 de febrero de 1981. Viña del Mar está ubicada en el litoral central de Chile, unos 120 kilómetros al oeste de Santiago, la capital. Es conocida como la Ciudad Jardín, y por ella pasan cada año millones de turistas, especialmente durante el mes de febrero, cuando alberga el certamen musical más importante y longevo de habla hispana, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El festival de 1981 está en desarrollo. Las miradas del país están puestas en la Quinta Vergara, el anfiteatro que recibe al certamen. Pese a la atención pública, a apenas escasas cuadras, Jorge Sagredo está al acecho. Según datos recabados por los investigadores, en esta oportunidad, Sagredo estaba solo. Bajó al estero Marga Marga, donde sorprendió a una pareja teniendo relaciones sexuales al interior de un automóvil Ford. Se acercó, vio a Fernando Lagunas en el interior, dándole la espalda al parabrisas, semidesnudo. Le disparó sin previo aviso. La mujer comenzó a gritar desesperada, intentó abrir la puerta para escapar. Su nombre era Delia González, trabajadora sexual. Cuando vio a Sagredo gritó: «Yo te conozco, tú eres Paco, te conozco, Paco». El asesino descargó 5 tiros sobre su cuerpo. ...25 de mayo, 1981. Jorge y Carlos se reúnen para volver a atacar.
Abordan un taxi, un Peugeot conducido por Luis Morales Álvarez. Le pidieron dirigirse al oriente. Durante el trayecto, a la altura del sector de Granadillas, Sagredo le pidió al taxista que detuviera el vehículo en un lugar apartado y que cambiara de asiento para que su compañero manejara. Aunque la petición era sospechosa, el taxista accedió, visiblemente nervioso. Top Collins salió del auto, se puso guantes, lo que inquietó aún más al taxista. Luego le disparó por la espalda. Luego lo remató en el suelo. Los asesinos abandonaron a Luis Morales en el lugar y se llevaron su taxi. Siguieron manejando hacia la zona de Reñaca Alto. En el camino divisaron un automóvil Fiat estacionado a un costado de la ruta. En su interior había un hombre y una mujer que cargaba a un bebé. Vistiendo un pasamontañas, Sagredo sacó con violencia al conductor, que no se resistió. Su nombre era Jorge Nostroza, obrero. Sagredo lo arrastró varios metros, lo obligó a pararse sobre un montículo de tierra y lo mató de un disparo en la cabeza. Margarita Santibáñez, la mujer, fue violada por los asesinos y luego abandonada junto a su bebé. Dejaban a otra testigo que podía identificarlos. La verdad es que el paso no es muy positivo, por el momento. Pero la policía estaba perdida. Se hicieron cientos de interrogatorios y careos y no había resultados. Y mancomunada entre toda la policía, tanto civil como uniformada. Pero no tenemos algo que decirles. Por eso les digo yo, ustedes saben más que nosotros. Yo a veces me informo bastante por lo que leo en la prensa y por lo que se dice en la televisión, y a veces son cosas que nosotros no sabemos. En otros casos hay un poquito de exageración, en fin, y algunas especulaciones. Pero lo que hemos dicho nosotros es todo lo que tenemos. No hay hermetismo. ¿Hay detenidos? No tenemos detenidos. No los hay. El funeral del taxista Luis Morales fue masivo. Era un hombre conocido entre los transportistas de Viña del Mar. Sus compañeros organizaron una caravana por la ciudad, en parte para despedirlo, en parte para presionar a las autoridades. A estas alturas, con 6 muertos, lo único que tenía claro la policía era que los crímenes estaban conectados, el modus operandi, la presencia de un arma calibre 38 en cada uno de los ataques, un hecho que la policía de investigaciones reconocía públicamente por primera vez. Para entonces, Viña del Mar se envolvía en una sensación de terror colectivo. Los asesinatos impactaron profundamente a la comunidad, afectaron el turismo, el comercio, la vida nocturna. Nadie quería salir de noche. Nadie sabía cuándo los psicópatas volverían a atacar. 28 de julio, 1981. Sagredo y Top Collins se reúnen nuevamente en la plaza de Viña del Mar. Abordaron el taxi conducido por Raúl Aedo León. Le pidieron que los llevara a Quilpué. Supuestamente iban a investigar un caso. Lo hicieron detenerse bajo un paso nivel y se bajaron del auto. Caminaron unos pasos y Sagredo le murmuró a su compañero: «Te toca, weón». Carlos Top Collins lo entendió de inmediato. Volvió al taxi, se subió al asiento trasero y le disparó por la espalda al taxista. Raúl Aedo cayó malherido hacia el asiento del copiloto. La bala lo atravesó y rompió el parabrisas del vehículo. El asesino se subió al asiento del conductor, manejó hasta el camino El Olivar y ahí abandonaron al taxista. Lo arrojaron a una especie de quebrada en el sector del Jardín Botánico y se fueron. No alcanzaron a avanzar unos metros cuando se dieron cuenta que la víctima estaba viva. Raúl Aedo intentaba subir, se arrastraba como podía, malherido, a pedir ayuda. Jorge Sagredo se volvió a bajar del taxi, se acercó y lo remató de un disparo. En el mismo taxi robado, siguieron su camino en dirección a Quilpué. Hicieron una parada para limpiar los restos del parabrisas quebrado por la bala que atravesó el cuerpo de Raúl Aedo. Luego siguieron su camino. Al llegar a la cuesta del Pangal, Sagredo le dijo a su compañero: para, hay un auto. Era un Subaru con 2 personas en su interior. Lo enfrentaron con las luces encendidas. Sagredo se acercó por el lado del conductor, su compañero por el lado del copiloto. Los acorralaron.
Top Collins obligó al hombre a bajar. Su nombre era Oscar Noguera Nostroza. «Tírate al suelo», le dice. «Pásame la plata». Noguera le pasó algunos billetes y al momento de intentar reincorporarse, le disparó 2 veces. Por el asiento del chofer, Sagredo enfrentó a Ana María Riveros. Se fueron con ella en el mismo automóvil, hasta un lugar apartado. Allí la violaron. Ante la policía, Ana María declararía más tarde que la forma de hablar de los psicópatas era similar a la de los carabineros, fuerte, cortante, con un tono particular y muy reconocible. Detalles como ese despertaron aún más la preocupación de los investigadores, también la rabia. En un acto desafiante y de burla, los asesinos abandonaron el automóvil Subaru frente a un cuartel de la policía de investigaciones. El último ataque de los psicópatas de Viña ocurrió el 1 de noviembre de 1981. Esa noche una pareja de jóvenes salió a caminar por la playa de Caleta Barca. Jaime Ventura Córdoba y Roxana Venegas Reyes decidieron sentarse sobre la arena. Estaban bajo el puente Capuchinos cuando sintieron un alboroto. A distancia vieron a un hombre de mediana estatura echando a un grupo de mochileros. Pensaron que se trataba de un guardia de seguridad o algo así. Un rato después, Sagredo se acercó a los jóvenes. Sigiloso, escondido, se ocultó para espiarlos. Jaime Ventura se dio cuenta, lo divisó, se acercó a él. Jaime sabía artes marciales y le asestó un golpe. Acto seguido se dio vuelta para irse con su novia. Es en ese momento cuando recibió un disparo por la espalda. Jaime murió en el lugar. Sagredo luego violó a Roxana y también la asesinó. Diez asesinatos y 4 violaciones se cometieron los psicópatas de Viña del Mar en un periodo de 15 meses. La ciudad estaba aterrada, la labor policial seriamente cuestionada. No había resultados. Los asesinos seriales seguían sueltos. Eso hasta el 2 de marzo de 1982, cuando un grupo especial creado por la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre de 42 años, un conocido empresario viñamarino, dueño de un revólver Colt 38 y quien, según decían, confesó su participación en los crímenes. La policía por fin tenía al psicópata. Hay pruebas de orden pericial de los proyectiles, hay pruebas sanguíneas, hay pruebas caligráficas. Son pruebas concluyentes y que no sostienen ninguna duda. Pero para varios las piezas no calzaban. Los diarios de la ciudad planteaban sus dudas sobre la información oficial. Y hubo alguien que derechamente no creyó la versión de los investigadores. Su nombre era Juan Quijada, cabo de carabineros, compañero de Sagredo y Top Collins en la primera comisaría de Viña del Mar. Su instinto lo llevaría a urdir un elaborado plan para descubrir a los verdaderos asesinos. Soy un policía honesto y bueno, di cuenta de un hecho que yo tuve conocimiento. ¿Qué opinión tiene usted de Sagredo? Que está enfermo, está enfermo. ¿Usted lo conoció? Sí, no sabía. En el próximo episodio de Relatos Policiales. Sí, la estrategia que usó el cabo Quijada fue ofrecerse a salir de noche con ellos con el propósito de poder levantar información. Y es allí cuando Sagredo le confiesa que morirán el martes al amanecer. Ese titular definía el destino de los psicópatas. Condena a pena de muerte a los reos Carlos Alberto Top Collins y a Jorge Sagredo Pizarro. Buenas tardes. 11 minutos duró la ejecución de los ex carabineros Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins, desde que ingresaron al patio acondicionado para tal efecto y el momento en que sus cadáveres fueron retirados. El ingreso de los